Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer conversatorio coorganizado por el Museo Sitio de Memoria ESMA, la Fundación Elizabeth Kasselman y el Global Diplomacy Lab. En esta ocasión debatiremos sobre leyes sobre negacionismo, ya que conocer cómo las sociedades ponen fin al negacionismo proporciona un terreno fértil para reflejar las relaciones entre ley y memoria. Este debate permite poner de relieve cómo las diferentes sociedades lidian con su pasado traumático. Y las experiencias de países que implementan este tipo de leyes también contribuyen a una discusión abierta entre las sociedades y sobre todo cómo tenemos en este caso expertos y expertas transsectoriales nacionales e internacionales. En Argentina, en la actualidad, existe un debate en curso sobre si utilizar o no el derecho como un lugar de custodia y de salvaguarda de la memoria colectiva, y más en general sobre los valores colectivos. Y el negacionismo es una preocupación actual en la Argentina porque amenaza con socavar el proceso de justicia por el cual las víctimas han luchado por largo tiempo, y además porque aumenta las posibilidades de conflicto. Así que lo que buscaremos es discutir los antecedentes del negacionismo que existen en diferentes países, particularmente en Alemania y en nuestro país, y retomar el debate sobre su efectividad, consecuencias y también limitaciones a la libertad de expresión y las garantías constitucionales. Un breve comentario sobre las instituciones que estamos convocando a todos ustedes y a todas ustedes a esta actividad. El Museo Sitio de Memoria ESMA, al cual pertenezco como directora de Relaciones Institucionales, es un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es monumento histórico nacional y evidencia del accionar del terrorismo de Estado y prueba judicial en las causas por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Hoy el lugar es un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y de transmisión de la memoria, y su misión es contribuir a conocer, vivenciar y comprender las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino, propiciando sobre todo un diálogo intra e intergeneracional. Y también mencionar que en la actualidad el Museo Sitio de Memoria ESMA es parte de la lista tentativa de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Por otro lado, también convoca a la Fundación Elizabeth Kasselman, que está comprometida en el debate crítico sobre el pasado histórico, autocrático y conflictivo y sus consecuencias para los colectivos sociales en América Latina, España y Alemania. La Fundación apoya el diálogo intercultural entre Alemania, España y América Latina a nivel científico, político y cultural. En tercer lugar, el Global Diplomacy Lab es una plataforma para la exploración de nuevas formas de diplomacia más inclusivas, que vayan más allá de las políticas tradicionales. Por lo tanto, profesionales creativos de diferentes campos, se quiere que exploren nuevas herramientas de comunicación basadas en la confianza mutua y también para pensar en una reformulación de una agenda para la acción colectiva. Quien va a estar hoy moderando esta actividad es la doctora Vivian Valencia. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Wageningen, es experta en sistemas alimentarios y también es miembro del Global Diplomacy Lab y participó en el lab que se realizó sobre atrocidades masivas en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Muy bienvenida, Vivian, te escuchamos. Muchas gracias, Salomé. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estén. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este conversatorio, para el cual tenemos 4 expertos que se unen de distintas partes del mundo, desde Alemania, desde La Haya, en los Países Bajos, desde Argentina. Tenemos a la doctora Julia Genaus, a Ricardo Izquierdo, a Andrea Poshak y al doctor Alejandro Alagia, a los cuales presentaré en más detalle en unos momentos. Antes de comenzar, nada más les quería comentar a todos que hay la posibilidad de que manden sus preguntas o comentarios a través del chat de YouTube. Entonces, conforme nuestros panelistas comparten sus reflexiones, ustedes pueden ir escribiendo estas preguntas en el chat y nosotros después vamos a leer esas preguntas para así iniciar este diálogo en el que incluya a la audiencia también.
Entonces, por favor, vayan escribiendo estas preguntas conforme van surgiendo. Vamos a empezar con la doctora Julia Genaus. Ella es docente en la Universidad de Hamburgo y profesora de Derecho Penal en la Europa Universitat Viadrina Frankfurt-Oder. Ella escribió su tesis sobre el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional en Alemania, en particular bajo el principio de jurisdicción universal. Sus intereses docentes y de investigación incluyen el derecho penal alemán, transnacional e internacional. Empezaremos con la doctora Julia. Por favor, adelante. Thank you very much, Vivian. Muchas gracias, Vivian, y gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento tan interesante. Se me pidió que dijera algunas palabras sobre la situación legal en Alemania, independientemente de la criminalización de los fenómenos de negacionismo. Tal vez pueden compartir pantalla y les muestro lo que presenté. Ahora podemos ver una disposición del Código Penal alemán, que es el artículo 130, párrafo número 3. Existen otras disposiciones en el Código Penal que, por supuesto, dependiendo de las circunstancias en particular, también incluyen un discurso de negacionismo, como por ejemplo discriminación racial instigada, la difamación. Entonces es importante tener en cuenta que este artículo 130, párrafo 3, está incluida como todo un grupo o una red de distintos delitos, pero es el único que de manera específica aborda el negacionismo. Entonces me voy a centrar en los minutos que tengo para hacer mis aportes respecto de esta disposición. Como pueden ver en la transparencia en el Código Penal alemán, el objeto del negacionismo se limita de manera exclusiva al genocidio cometido durante la dictadura nazi. No incluye la negación de otros delitos internacionales, otros actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o otros tipos de agresión. Y esto me permite decir algunas palabras sobre los antecedentes de esta disposición. El artículo 130 fue sancionado en 1994 y la disposición se basa en la idea de que parte de la identidad de la Alemania actual como un Estado democrático en base del imperio de la ley, sobre todo la contrapartida de los Estados Unidos, su pasado histórico y las atrocidades que fueron cometidas bajo el imperio nazi y sobre todo en el Holocausto. Esto es parte de la historia alemana y figura en el Tribunal de Alemania. Por lo tanto, hubo ataques a esta identidad negando o minimizando la parte de la historia, y esto puede ser regulado por el derecho, sobre todo por el derecho penal. Esta disposición, al mismo tiempo, establece y protege la idea compartida y colectiva de la sociedad alemana. Tal vez algunos comentarios más con respecto a los valores legales protegidos y sobre todo desde el punto de vista del derecho penal. Esta disposición tiene una dimensión doble. Por un lado, está relacionado con las víctimas y por otro lado, con las partes individuales. Quiero decir que los objetivos y las metas específicas de la disposición están en conflicto en el Código de Derecho Penal. Por un lado, este negacionismo, esta disposición del negacionismo, protege la dignidad y el honor de las víctimas y
tenemos a los sobrevivientes y los familiares de esas personas que fueron asesinadas en el Holocausto, como los derechos post-mortem con respecto a aquellas personas que fueron asesinadas, y esto está negado por los delincuentes. Y por otro lado, el objetivo de esta disposición es proteger la paz pública, y el argumento es que la disposición penaliza a todos los que aquellan de exonerar a la dictadura nazi y que parezca como algo menos violento, y por lo tanto se genera esta idea nazi que se vuelve más aceptable en el presente, y esto tiene el efecto de alterar a la sociedad y de alguna manera afectar el clima político. Como pueden ver en pantalla, esto también tiene que ver con la disposición que tiene el requisito que necesita ser cometido el delito en público y de una manera que altere la paz pública. Entonces, a modo de énfasis, lo que esta disposición no protege, o al menos no solo protege, es la verdad histórica o la memoria histórica institucional como tal, como un interés abstracto, por así decirlo, pero existe un consenso total respecto de cualquier ley penal liberal. No es una herramienta legítima para hacerlo en un Estado liberal. Por el contrario, la disposición protege los valores delictivos específicos, y los intereses son valores e intereses que están protegidos por otras disposiciones penales. Antes de darle la palabra a mi colega en el área penal, quiero hablar brevemente sobre el objetivo del negacionismo. Ricardo va a explayarse un poco más en eso, porque en varios estados europeos las disposiciones del negacionismo son mucho más amplias que las que están en Alemania, porque no solo se centran en la negación del Holocausto, sino también de los delitos penales a nivel internacional. También hubo un debate en Alemania respecto del alcance de esto. Y la disposición alemana, y se remite al marco legal y a la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a penalizar ciertas conductas, incluyendo la negación de los crímenes internacionales, y la cantidad de los Estados europeos que hicieron eso y han tenido disposiciones de negacionismo, pero Alemania dice que estas formas de negacionismo pudieron haber sido captadas por otras disposiciones penales para que no existiera la necesidad de enmendar el código y el alcance de estas disposiciones. Esto nos remonta a la idea de los tribunales constitucionales, de la identidad y el carácter para la Alemania de hoy y la singularidad del Holocausto. Estos fueron mis breves aportes y le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias, Julia. A continuación tenemos a Ricardo Izquierdo, quien es oficial senior de Derecho Penal Internacional en la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg. Él es un abogado venezolano admitido en la lista de asistentes de abogados de la Corte Penal Internacional. Ricardo ha brindado asistencia legal a equipos de defensa en casos ante tribunales penales internacionales y ha actuado como oficial jurídico asociado de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y como oficial jurídico de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Vivian, y gracias a todos. Pues antes de empezar, quería, por supuesto, agradecer a la Fundación Elizabeth Kesselman, al Global Diplomacy Lab y al Museo Sitio ESMA por la invitación, y aprovechar para decirles de entrada que las opiniones que voy a expresar durante esta conversación el día de hoy no
son opiniones completamente personales y no necesariamente reflejan la posición de la Academia de Nuremberg sobre estos temas. Pero sin duda es un tema de creciente importancia, tanto en Latinoamérica, en Argentina, por supuesto, como ya lo han mencionado, sino también a nivel internacional, a nivel global. Trataré de hablar un poco lento en beneficio de los intérpretes y pues lo que primero que quiero comentar el día de hoy es que pues las leyes de la memoria desde mi perspectiva son particularmente peligrosas. Creo que son además poco efectivas y pueden llegar a ser incluso contraproducentes al fin que buscan conseguir, ¿no? Y para empezar, pues no existe una definición de qué es el negacionismo que sea una definición universalmente aceptada. Como mencionaba un poco Julia, pues las leyes negacionistas tienen un poco su origen en Europa. Tras concluir la Segunda Guerra Mundial, naturalmente los países europeos buscaban de alguna manera castigar el negacionismo de los crímenes cometidos por el régimen nazi, en tanto que dichas conductas, pues sin duda pueden atentar en contra de valores fundamentales europeos y de tal vez de una memoria colectiva europea. Y Julia mencionaba un poco el tema de la memoria colectiva alemana como uno de los bienes protegidos por la disposición del Código Penal que nos estuvo comentando. Lo cierto es que, bueno, hoy en día el fenómeno de las leyes negacionistas se ha expandido y ha llegado a otras latitudes, por supuesto, y no solo en términos de qué países han explorado la idea de las leyes negacionistas, sino también en el ámbito de aplicación de esas leyes. Julia mencionaba la decisión marco que pues busca ampliar un poco la aplicación de las leyes negacionistas, no solo al Holocausto, sino también a otros crímenes internacionales. Y lo cierto es que hay algunas leyes negacionistas en algunas jurisdicciones que castigan el negacionismo del Holocausto y castigan, y hay otras jurisdicciones que además de eso castigan la comisión o el negacionismo de otros crímenes internacionales. Y hay otras leyes que incluyen no solo el negacionismo en sí mismo, sino también la justificación del negacionismo, la justificación del crimen de que se trate o la minimización del crimen de que se trate, sea del Holocausto o de otros crímenes internacionales. Y la decisión marco, por ejemplo, por dar el ejemplo, la decisión marco de 2008 que mencionaba Julia, el título de la decisión es Decisión Marco de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Y como ven, es un instrumento que busca prevenir o proteger unos bienes jurídicos adicionales y las disposiciones que tiene esa decisión sobre el negacionismo son de hecho bastante amplias y tratan de evitar la incitación a la violencia o al odio en contra de grupos raciales o grupos de género y otros grupos protegidos en la decisión marco. Lo cierto es que ante la ausencia de una definición clara de qué es el negacionismo o qué es minimizar crímenes internacionales o qué es justificar crímenes internacionales, provisiones de ese tipo se prestan para aplicaciones a veces inconsistentes, a veces contradictorias, y la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, ha concluido en reiteradas oportunidades que negar el Holocausto constituye un abuso del derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ha protegido bajo el derecho a la libertad de expresión la negación, por ejemplo, de que las atrocidades cometidas en contra de la población armenia durante la Primera Guerra Mundial constituyen genocidio.
Y eso un poco resalta el peligro que está detrás a veces de las leyes negacionistas, porque pueden precisamente conllevar a una aplicación contradictoria, inconsistente, de interpretaciones históricas que al final resultan en una violación al derecho a la libertad de expresión. Y uno podría preguntarse, si se castiga la negación de un genocidio concreto, ¿por qué no castigar la negación de cualquier genocidio u crimen internacional en general? Y ¿por qué, por ejemplo, no castigar la negación del genocidio armenio? ¿O por qué no castigar la negación de los crímenes graves cometidos por la Unión Soviética? Y luego, ¿por qué no ir más allá, por ejemplo? ¿Por qué no castigar hoy en día el llamado negacionismo de género? Hay algunos movimientos en España que llaman negacionistas a quienes, y cito un artículo de prensa que pude conseguir, a quienes pretenden ocultar que la violencia estructural contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad proporcionada por el patriarcado y que el machismo es su columna vertebral. ¿O por qué no castigar el negacionismo colonial o eurocentrista, como es llamado por algunas personas, o incluso el negacionismo climático? La pregunta es, ¿dónde está el límite a la libertad de expresión que estas leyes con claridad establecerían? Y voy a darles un ejemplo que es tal vez cercano un poco a mi país de origen. Y bueno, les voy a leer un extracto de una carta que envió Nicolás Maduro al rey de España, si no me equivoco, el año pasado. Y la carta lee así. Un extracto de la carta lee así. Bueno, por cierto, la carta es una denuncia al negacionismo que Maduro en esa carta describe como el más grande genocidio y etnocidio de la historia, ¿no? Y la carta lee así: así como el cambio climático tiene sus negacionistas, así los tiene el genocidio en Indoamérica. Van de la mano con el racismo, la xenofobia y el supremacismo. Europa debe reconocer que su modernidad y su vertiginoso crecimiento industrial, comercial y financiero, es decir, el auge del capitalismo occidental, tuvo sus cimientos en un crimen de lesa humanidad contra los pueblos de Indoamérica y de África, y en un despojo material de sus riquezas que inició el 12 de octubre de 1492. Esto es una verdad demostrable científica y testimonialmente. Concluyo la cita. Podrá imaginarse la suerte que le puede tocar a alguien que en Venezuela se permita diferir con ese criterio de Maduro y sea en consecuencia tachado como un negacionista. Y para concluir, dado este contexto, creo que algo importante resaltar es que, bueno, a pesar de las buenas intenciones que podrían motivar muchas de las leyes negacionistas que existen o que se proponen, nada garantiza que las mismas no vayan a ser utilizadas para proteger una narrativa o interpretación histórica concreta en vez de ciertos hechos históricos soportados por evidencia. Y en ese sentido constituyen un grave riesgo a la libertad de expresión, pues suprimen en realidad, en términos últimos, la posibilidad del libre debate de ideas. Y eso es porque es la libertad de expresión lo que nos permite, a través del diálogo y el debate, hallar en conjunto la verdad, confrontar hipótesis y evaluar evidencia. Y al final, a fin de cuentas, la libre expresión no es libre si no incluye la libertad de cometer errores y de que otros puedan precisamente corregirte en el debate y aprender de ello.
En palabras de la profesora Deborah Lipstadt, quien estuvo, por cierto, involucrada también en una controversia judicial vinculada con el tema del negacionismo y la libertad de expresión, ella dijo lo siguiente: la libertad de expresión no significa nada, salvo que incluya la libertad de ofender de aquellos que se dedican a ofender. Quienes nos sintamos ofendidos, debemos aceptar que ese es el precio que debemos pagar por vivir en una sociedad libre. Lo voy a dejar hasta acá y por supuesto, más adelante puedo conversar otros temas que son de relevancia para esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación voy a presentar a Andrea Poshak. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal y Procesal Penal y doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Ejerció como consultora para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y en la actualidad es subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Adelante, Andrea, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar de esta actividad en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como verán, no soy Horacio Pietragala Corti, quien por problemas de agenda no pudo participar. El mes de marzo es, como él dice, temporada alta para la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos sobrecargados de actividades vinculadas con la memoria y este debate es un debate muy importante para la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos impulsando activamente un debate sobre respuestas ante el negacionismo. Por un lado, mediante la publicación de alguna... Tuvimos hace poquito una publicación que vamos a estar presentando al revés, ¿no? La próxima semana sobre negacionismo, en donde intentamos establecer... presentar el estado del arte del debate académico en Argentina sobre respuestas frente al negacionismo, entendiendo que el debate no puede quedar circunscripto al debate sobre leyes penales. Se está hablando en esta actividad sobre leyes negacionistas como si la única alternativa fuera la tipificación del delito de negacionismo. Por supuesto, en Argentina es un debate abierto todavía. Nosotros no tenemos en Argentina un tipo penal que prohíba el negacionismo. Tenemos otros tipos penales, pero no este, y por eso el debate está abierto, pero las políticas antinegacionistas o las leyes antinegacionistas no son solamente leyes penales. Esa es nuestra postura. Las principales políticas contra el negacionismo que estamos impulsando desde la Secretaría de Derechos Humanos son las políticas de memoria, ¿no? Es política contra el negacionismo establecer sitios de memoria y señalizar los lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Es política antinegacionista salir a discutir públicamente cualquier negacionismo o cualquier banalización de crímenes de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos ha dado debates muy importantes, por ejemplo, recientemente con Google. Hemos establecido una política súper importante para que Google identifique los sitios de memoria. Hemos establecido un debate muy interesante con Twitter, para que Twitter intervenga cuando se armaban perfiles que lesionaban la dignidad de los detenidos desaparecidos. Hay mucha política de memoria que intenta rebatir el discurso negacionista. La pregunta que tenemos entonces, que podemos hacernos es, ¿cuáles son todas aquellas políticas que deben establecerse por ley para que desde el Estado, en este caso nosotros como responsables desde la Secretaría de Derechos Humanos, tengamos que salir a rebatir esos discursos negacionistas? Una cosa es discutir si esos discursos negacionistas merecen un tipo penal y merecen una pena, y otra cuestión es si el Estado o las autoridades del Estado deben quedarse inermes ante discursos negacionistas que lesionan la dignidad de las víctimas o que cuestionan sentencias judiciales que establecen la verdad de los hechos y los crímenes cometidos y el terrorismo de Estado.
Nosotros creemos que el Estado tiene un deber de salir a rebatir públicamente esas mentiras, esas banalizaciones o esos negacionismos, y que la ley y el derecho deben establecer claramente obligaciones del Estado para salir a rebatir esos discursos, sin violentar la libertad de expresión, pero sí estableciendo con claridad la verdad de los hechos y el deber del Estado de establecer la verdad de los hechos. Entonces, ¿cuáles son esas medidas, esas alternativas de reparación colectiva que pueden establecer las leyes para rebatir discursos negacionistas? La obligación de salir a rebatir públicamente, como una obligación de las autoridades del Estado, de salir a rebatir públicamente que lo que dijo tal persona, que lo que dijo tal periodista, tal comunicador, lo que dijo tal político es mentira, ¿no? Porque hay sentencias judiciales que establecen que se cometieron crímenes de lesa humanidad, hay sentencias judiciales que establecen que tal persona es un asesino y no cometió ningún exceso en el marco de una guerra, etcétera, como ocurre en Argentina. Digamos, los discursos negacionistas en Argentina se disfrazan de la teoría de los dos demonios. Entonces, el Estado tiene la obligación de salir a rebatir públicamente eso, y entonces la discusión es solamente mediante el derecho penal, solamente mediante la tipificación de esos delitos. Hay, por supuesto, un debate abierto. El derecho penal tiene sus virtudes por la forma fuerte de proteger bienes jurídicos, pero el derecho penal también tiene sus límites, ¿no? Por supuesto, límites vinculados con la libertad de expresión, pero también límites políticos que en Argentina se advierten. El debate sobre negacionismo o el debate sobre la dictadura militar en Argentina puede quedar escondido o encerrado en cuatro paredes de un tribunal penal, o corresponde que ese debate sea público. ¿Es correcto, es útil, puede tener impacto el derecho penal para rebatir discursos negacionistas, o termina victimizando al negador? ¿Es útil, puede tener impacto el derecho penal para rebatir discursos negacionistas en un país como el nuestro, en donde el sistema penal está fuertemente cuestionado, o algunos integrantes del Poder Judicial en Argentina están fuertemente cuestionados? ¿Puede tener impacto el derecho penal para rebatir discursos negacionistas cuando sabemos que los tipos penales en Argentina, pero también en muchos lugares del mundo, se utilizan para censurar, para limitar voces? Son debates que todavía están abiertos, pero lo que me parece interesante es resaltar que las políticas antinegacionistas, las políticas para rebatir discursos negacionistas y las leyes para establecer esas políticas no pueden quedar limitadas exclusivamente a la penalización, a la tipificación de ese delito. Entonces, el debate está abierto, pero nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos impulsando activamente políticas antinegacionistas con todas las herramientas políticas que tenemos a mano desde este lugar esencial que tenemos que cumplir deberes internacionales, compromisos internacionales del Estado argentino en la materia. Era lo que quería traer en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. A continuación presento a nuestro último panelista, el doctor Alejandro Alagia, docente titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1993 se desempeña como fiscal. Actualmente, como fiscal general, es titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones de Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado desde el año 2009 hasta la fecha. Adelante, doctor Alejandro Alagia. Gracias, Vivian, por la presentación. Hola a todas y todos. Y bueno, agradezco esta invitación al Museo de ESMA y a los organizadores que acompañan esta actividad. Siempre el genocidio y los crímenes de masa y las atrocidades y problemáticas asociadas a ellas abrieron un nuevo campo en la sociología, una nueva sociología con una importante legitimidad. Incluso, bueno, ya existen asociaciones internacionales sobre los estudios del genocidio y todas las problemáticas asociadas con ella. Incluso un profesor argentino fue en su momento presidente de esta
asociación. Sin embargo, esta misma legitimidad que tiene en esta sociología del genocidio, incluso hay también una pretendida sociología de la negación, no tiene su contrapartida en otros ámbitos disciplinarios más vinculados como el derecho, o también una parte de la sociología de la desviación, que es la criminología, donde tanto en una como otra, en la criminología o en el derecho penal, la importancia del genocidio fue minimizada. Es decir, hay también una importante negación que creemos que se está revirtiendo, no solamente en América Latina, sino también en Europa y Estados Unidos, a partir de incorporar el genocidio como un tema central para los estudios de estas disciplinas. Es decir, que no solamente es importante pensar en la negación o el negacionismo que hacen los perpetradores, sino también hay que pensar en problemáticas también muy importantes y muy profundas, que es la negación y el negacionismo de las propias disciplinas que deberían tener al genocidio, con muy raras excepciones, al genocidio como un núcleo central para el desarrollo tanto de los estudios criminológicos como los estudios del derecho penal. El problema particular del negacionismo es un problema complejo, puede ser una problemática central o periférica. Creo que Andrea Pochak hizo bien en señalar que los problemas son centrales en relación con el negacionismo legal o la punición del negacionismo en la medida en que un país, una región no acompañen procesos profundos, sociales profundos y culturales profundos de verdad, memoria y justicia, que eso implica también un juicio y castigo en los términos también convencionales de los crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de lesa humanidad, y también específicamente del genocidio en particular. Es decir, una sociedad que desarrolla profundamente, en profundidad, con jueces propios, con una movilización activa de la sociedad y de los organismos de derechos humanos, y políticamente lleva adelante un programa de enjuiciamiento sobre estos hechos, necesita menos de este tipo de leyes que como otros países. Recuerdo el caso sobre todo porque se escribió un libro importante, sobre todo en la criminología anglosajona, que es el de Stanley Cohen, que bueno, es un criminólogo, nace en Sudáfrica, pero estudia en Inglaterra, escribe un libro sobre los estados de negación en relación con las atrocidades, precisamente teniendo en cuenta el paradigma de las atrocidades cometidas en Sudáfrica y en otras regiones en el mundo, es decir, en lugares donde no estaban acompañadas esas atrocidades con una revisión judicial y de la memoria, acompañada también por un conjunto de actores sociales que pueden consumar esas políticas de memoria y de justicia y de verdad en tribunales judiciales por los jueces de sus propios países. Es decir, que no sería tan concluyente en relación si el negacionismo es un problema central, el negacionismo legal es un problema central o periférico en relación con este tema. Es decir, si de acuerdo a la coyuntura histórica de cada país o cada región. Por supuesto, el negacionismo tiene muchas problemáticas, sobre todo porque la negación, el olvido, es un mecanismo normal en la vida psíquica y de cualquier persona. Esto es bastante conocido. La pregunta es cuándo estos mecanismos de negación y olvido, que son que forman parte de la vida común, se vuelven patológicos desde el punto de vista de la salud mental, o se vuelven patológicos o graves problemas desde el punto de vista social y político. Es decir, hay un conjunto de vocabulario en las ciencias sociales sobre la negación, es decir, la renegación, el rechazo, la minimización, el olvido. Es todo un conjunto, un vocabulario que expresa esa negación frente a la atrocidad. El propio Stanley Cohen utilizó para pensar en la negación, sobre todo lo utilizó en una sola perspectiva, pero que creemos que es mucho más amplia, la negación de los perpetradores. Y el problema sobre el más grave de la negación es del propio Estado, de los perpetradores de un Estado, o los acusados,
que niegan los hechos. Stanley Cohen utilizó para eso la criminología de la década del 50, que tenía que ver con las técnicas de neutralización o minimización o justificación de esos crímenes, negando a la víctima, negando la culpabilidad, minimizando los daños, etc. Es decir, se utilizaron todo el conocimiento vinculado a la delincuencia común, y Stanley Cohen lo traslada a la problemática del genocidio. Pero entendemos que la negación no solamente es un problema del perpetrador, sino que también es una problemática muy seria que no hay que olvidar tampoco, que también es un fenómeno de la propia víctima. Es decir, hay victimizaciones masivas que niegan los hechos, como ocurre en la clínica del abuso, que la víctima también niega los hechos. Y un problema mucho mayor es la negación, el olvido, la represión de acontecimientos por parte de podríamos llamar la complicidad de la sociedad en general en relación al olvido sobre hechos traumáticos que atravesó una sociedad. Es decir, el problema de la negación no es solamente el de los perpetradores o el que minimiza, sino también de la víctima y de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, creemos que no tenemos la misma confianza en este tipo de leyes. En ese sentido, creo que Ricardo apunta en una dirección correcta, en el sentido de como ninguna ley penal resuelve los conflictos que pretende, sobre los que interviene, y este es un punto central. Aunque se trate, sobre todo porque el motivo de este conversatorio entre ellos es la tensión que hay entre los derechos individuales y sobre todo la libertad de expresión, que hizo mucho hincapié Ricardo en ese punto. Y no solamente quiero agregar otra problemática que proviene o tiene un origen en las libertades individuales o en el fundamento liberal de estos derechos, el derecho a la libertad de expresión. Aún así creo que habría que hacer ciertas matizaciones en ese sentido, porque no se trata de un derecho simplemente individual, sino que se trata de una limitación que estas leyes. La Argentina tiene un proyecto un poco más amplio que el que describió Julia para Alemania, porque abarca también crímenes de lesa humanidad, no solamente una atrocidad en particular, sino el genocidio, crímenes de lesa humanidad, incluso los crímenes de guerra. En ese sentido, consideramos que el proyecto que hay en la Argentina es un agravante de un viejo delito clásico que existe prácticamente en toda la cultura occidental, que es la apología del delito. Es decir, en este caso es un poco más amplia, porque no es solamente la apología, sino otro problema más complicado, que es la negación, el desconocimiento, como plantea el psicoanálisis, la desmentida, que es conocer y no conocer al mismo tiempo un hecho, una atrocidad que por un lado se reconoce desde el punto de vista de la percepción de la realidad, y por otro lado se lo desmiente. Es decir, que es un problema desde el punto de vista subjetivo. El libro de Stanley Cohen, que es uno de los pocos que se ocupa de esto en particular, los estados de negación, parte precisamente de la complejidad de los estados subjetivos y la complejidad que eso plantea también a las leyes. Pero no es lo mismo la limitación a la libertad de expresión en general que una limitación a la expresión en caso de comisión de atrocidades. Lo mismo que otros derechos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos se plantean limitaciones muy importantes a las limitaciones de tradición liberal occidental, que son el debido proceso, y me refiero al derecho al olvido, a través de dos instituciones que el derecho internacional de los derechos humanos no aplica para los crímenes de lesa humanidad, que es la prescripción, por ejemplo, la cosa juzgada, que son derechos tradicionales históricos prácticamente de las revoluciones liberales burguesas. El derecho a la prescripción y el derecho a la cosa juzgada y el debido proceso se consagraron como una razón soberana, y sin embargo las problemáticas de las matanzas del siglo XX tuvieron que revertir esas tradiciones y plantear que los crímenes de lesa humanidad, y en particular el genocidio o los crímenes de guerra, son imprescriptibles. Ahí también hay hay una tensión, pero esa tensión no veo que sea irresoluble cuando se trata de los derechos al olvido tradicionales del derecho penal
liberal. Pero hay un punto en donde la negación no se trata de como crimen o como tipo penal que describe una conducta punible, es sobre todo cuando las negaciones las produce el Estado a través de leyes del olvido. La Argentina y América Latina en general han atravesado, bueno, América Latina en general rigen, con muy pocas excepciones, bueno, procesos de verdad, memoria y justicia, pero en general rigen en la región, todavía tienen vigencia, como en Uruguay, en Brasil sobre todo, leyes de amnistía o de olvido. Ese tipo de leyes sí son leyes que pueden ser criminales, es decir, se podría pensar también como una alternativa a esta fórmula general, que es la que mostró Julia como un antecedente, pero bueno, se generalizaron en todo el mundo, que los tipos penales pueden estar orientados a prohibir penalmente a las leyes de olvido y leyes de amnistía, porque esas las amnistías, los indultos o cualquier otra solución que declare la impunidad, un gobierno declara la impunidad, ya no se trata simplemente de un negacionismo, sino una privación de verdad, una privación de persecución, es decir, que el crimen no sería un crimen general, sino sería, es decir, la negación como un crimen estatal. Es decir, la amnistía no solamente es una ley prohibida por el derecho internacional de derechos humanos, sino que puede pensarse también como un tipo penal internacional o local. Pero bueno, es decir, lo que yo quería señalar, que para mí es el problema más grande del negacionismo, es el negacionismo de toda una disciplina, independientemente de la existencia de una ley que minimice o que... porque es un problema que no solamente alcanza al sujeto pasivo de un delito y al perpetrador de un delito de negación, sino que hay disciplinas enteras que niegan la problemática del genocidio como una problemática que pone en cuestión las ideas tradicionales del derecho penal o la criminología. Es decir, cuando se empieza a revisar la importancia que tiene el genocidio, porque el genocidio es el único fenómeno del derecho que es pena y delito a la vez, no hay ninguna, no pasa con ningún otro delito, que el crimen de lesa humanidad o el genocidio o el crimen de guerra sea un delito y un castigo al mismo tiempo. Es decir, la negación, creemos que la negación, una de las negaciones más importantes que tiene muchísimas consecuencias en todos los órdenes, es las propias disciplinas que tienen que tener el genocidio y estas grandes atrocidades como un núcleo central en el campo del saber o en la investigación, y no lo hacen. Es decir, introducir el genocidio en el campo del derecho penal o en el campo de la criminología es terminar definitivamente con toda la cultura etiológica de cómo nace un criminal, e introducir la dimensión de la pena, es decir, cuáles son los parecidos que hay entre la pena pública para cualquier delito y la pena genocida. Es decir, el carácter irracional pone en cuestión el carácter racional. Hay una enorme resistencia que creemos que en ese sentido hay una nueva revisión de la criminología, de incorporar Wayne Morrison en Australia, Zaffaroni en Argentina, están pensando en el genocidio como un núcleo que puede bueno, sacudir y producir una sacudida al olvido y a la minimización de estas problemáticas en importantes campos disciplinarios sobre los que están relacionados también la legislación penal. Así que bueno, entiendo que describo así un esquema con problemas muy generales acerca de la importancia que tiene la negación y el olvido y la complejidad, no solamente legal, sino también disciplinaria de los estados de negación frente a las atrocidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. A continuación vamos a pasar a la parte de la discusión. Hemos estado colectando las preguntas que nos han mandado por YouTube y también por otros medios. Entonces yo voy a leer las preguntas en ningún orden específico. La primera pregunta es para Julia. Las leyes contra el negacionismo fueron decididas por las instituciones y el gobierno en Alemania. ¿Cree que esto fue aceptado y acompañado por la sociedad alemana? ¿La jurisprudencia alemana ha implementado estas leyes? Yes, thank you. Yeah, I think that Sí, muchas gracias. Creo que
En general, la sociedad alemana aceptó esta ley sobre el negacionismo y esto nos remite a lo que dijo Ricardo. El derecho alemán es muy acotado. Solamente tiene que ver con respecto a la negación del Holocausto y creo que existe una plataforma de ciertos grupos antisemitas. Hay una comprensión compartida por parte de la sociedad alemana de que esto es parte de la identidad alemana y de que existe o que es legítimo actuar en contra ataques a esta identidad, también por parte del derecho penal. También debo decir que también en la Alemania hay muchos debates sobre el derecho penal, si es lo que hay que utilizar, pero hay debates específicos. En general digo que hay acuerdo en la sociedad, pero hay ciertos casos en la jurisprudencia y la doctrina, y lo que podemos ver es que el número de condenas suben y bajan, no son muy altos esos números. Al comienzo y hasta mediados, hasta el 2010 más o menos, los números estaban por debajo de 40, después aumentó un poquito y también en virtud de la Internet, ¿no? Porque los grupos extremistas están utilizando la Internet para compartir sus opiniones y también para cometer delitos en contra del discurso. Y también hubo las migratorias, como en Siria, y pueden ver que las condenas están aumentando y después descienden nuevamente. Y con la pandemia volvemos a ver un aumento en las condenas porque hemos tenido muchos casos de grupos antivacunas que se compararon a los judíos en el Holocausto y ahora tenemos casos de la justicia, algunas condenas con respecto a ver si esto constituye un holocausto, por así decirlo, o una minimización del holocausto. Son casos muy controvertidos. Hasta ahora tenemos unas decisiones y sentencias divergentes de los tribunales y la Corte Suprema todavía no ha decidido sobre estos casos. Pero pueden ver que cuando existen debates en la sociedad alemana, pueden ver que estos casos y las condenas para la disposición en relación al negacionismo ahí están plasmadas. Muchas gracias, Julia. Tengo una pregunta de seguimiento para ti. En Alemania, las leyes de negacionismo se refieren únicamente al negacionismo del nazismo, pero existen herramientas legales por negacionismo de todos los daños y consecuencias del colonialismo. Sí, la pregunta es, en primer lugar, sí, solo está limitado a los delitos nazi. Las disposiciones del negacionismo específicas solo tienen que ver con los delitos cometidos por los nazis. Como ya dije, es algo muy limitado y por supuesto uno puede debatir al respecto y sería interesante debatirlo si los delitos del derecho internacional que fueron cometidos durante el Estado alemán deberían ser incluidos también en una disposición específica con respecto al negacionismo. Pero hasta ahora el discurso está ahí, no existe un fenómeno para negar esos delitos que fueron cometidos durante el pasado colonial alemán. Y además del derecho penal, existe un gran debate en Alemania para ver cómo lidiar con el pasado colonial alemán. Existe un gran debate al respecto y
estos delitos alemanes, estos hay que abordarlos, y también se discute sobre algún tipo de compensación. Se está hablando de todo esto, pero además del tema del negacionismo. Muchas gracias, Julia. A continuación tengo una pregunta para Andrea. ¿Podrías profundizar sobre cuáles son las alternativas de reparación colectiva al negacionismo, además de las leyes penales? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, justamente la cuestión me parece que es profundizar sobre políticas públicas que deberían estar establecidas en la ley, no queden a merced de la autoridad de turno, políticas de memoria, políticas de verdad que no queden a merced de las autoridades de turno y que estén establecidas por la ley, políticas que establezcan, leyes que establezcan la obligación de las autoridades del Estado de rebatir públicamente discursos negacionistas, de utilizar los medios de comunicación y utilizar las redes sociales oficiales para desmentir, para rebatir, para establecer un derecho de réplica colectiva sobre discursos negacionistas y que esto no quede a merced de las autoridades de turno, que como sabemos, por lo menos en Argentina, han habido fuertes retrocesos durante la gestión anterior en materia de memoria, verdad y justicia. Pero sin necesidad de que queden limitadas esas políticas a la política penal, ¿no? A la política criminal. ¿Es una alternativa el derecho penal? Sí, por supuesto, pero la clave es pensar todas las otras políticas que pueden enriquecer el debate y que en el caso de Argentina hemos llegado donde llegamos en el proceso de memoria, verdad y justicia por el fuerte acompañamiento social y el fuerte impulso del movimiento de derechos humanos. ¿Cómo hacer para fortalecer esa postura, ese acompañamiento social, ese acompañamiento popular a las políticas de memoria, verdad y justicia, sin quedar limitadas esas políticas a la órbita del derecho penal? Gracias. Gracias, Andrea. A continuación quisiera compartir un comentario que se compartió en el chat de YouTube y invito al que quiera reflexionar sobre este comentario a que comparta su reflexión. El comentario dice así: mi opinión es que debería penalizarse el negacionismo solo cuando el autor es funcionario público, personas con responsabilidad y o políticamente expuestas, y quienes ejercen la comunicación en forma profesional como periodistas, por ejemplo. Para el resto de las personas, pienso que lo mejor es fuertes políticas de memoria y verdad. Entonces, invito al que quiera comentar que por favor tome la palabra. La primera reflexión que yo tengo tiene que ver con que justamente las expresiones proferidas por personas con responsabilidad política o expuestas públicamente son en general las que exponen un debate público, ¿no? Las que tienen capacidad para generar un debate público. Por lo tanto, justamente son esas expresiones las que entran en tensión con la libertad de expresión cuando se tratan de penalizar. En Argentina hemos avanzado en la despenalización de la crítica pública, en la despenalización incluso de los insultos cuando involucran cuestiones de interés público. Es indudable que un debate sobre crímenes de lesa humanidad en Argentina es un asunto de interés público. Y entonces entra en colisión con la libertad de expresión. No digo que necesariamente un tipo penal negacionista sea un tipo penal contrario a la libertad de expresión, pero no me parece que el límite tenga que estar puesto en quienes ejercen. A mí me parece mucho más interesante para el discurso, para el debate público, salir a revertir públicamente la postura de un diputado nacional que sostiene que no fueron 30.000 los desaparecidos o que sostiene que no hubo un genocidio en Argentina. Me parece que el debate justamente se enriquece cuando salimos públicamente a rebatir a una persona con responsabilidad política, ¿no? Y que la forma de rebatir ese discurso puede, no tiene que quedar limitado a la órbita de un tipo penal y que tiene que establecerse políticas mucho más integrales
antinegacionistas que impliquen establecer la verdad y que a la sociedad le quede claro que esa persona miente, no es solamente un imputado que se enfrenta con una causa penal, con un delito penal, sino que es un mentiroso y que esa discusión tiene que ser pública y no tiene que quedar limitado en la órbita de un expediente penal. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quiera comentar brevemente? Sí, yo podría agregar, bueno, y creo que la intervención de Andrea es de mucha, disculpa, voy a subir la voz que a veces entiendo que no se escucha. Creo que la intervención de Andrea es muy valiosa y sin duda creo que hay muchas políticas públicas que podrían aplicarse en aras de proteger la memoria colectiva por eventos concretos que hayan ocurrido en el país de que se trate, ¿no? Al final, el diablo realmente está en los detalles, ¿no? Y uno podría pensar que tal vez limitar el castigo del negacionismo a determinadas figuras públicas podría ser de ayuda, y creo que esa es una digamos, posibilidad que puede considerarse con mayor facilidad que un tipo penal que limite la expresión del particular de cualquier manera respecto de un punto concreto de la historia. Pero hay que pensar que el riesgo de la aplicación o interpretación de una ley de ese tipo puede, digamos, todavía manifestarse en determinadas sociedades, en donde, sobre todo en donde existen sistemas totalitarios que están claramente dirigidos a atacar al individuo. Veía entre los comentarios de YouTube, por ejemplo, alguna referencia al conflicto de Ucrania y me parece que hace unas semanas, si no me equivoco, o por lo menos hubo reportajes de que las autoridades rusas estaban o habían aprobado castigar con cárcel el emitir mensajes que pudiesen atentar contra la paz y la tranquilidad pública y que fuesen, desde su perspectiva, mentiras, al referirse sobre todo a cuál es la calificación que las personas dan al conflicto que está ocurriendo. Por supuesto, los rusos lo llaman, o las autoridades rusas llaman su accionar una intervención especial, una operación especial, cuando a todas luces es una agresión en contra del derecho internacional. Y lo mismo puede verse en otros instrumentos jurídicos, y vuelvo con tal vez un ejemplo cercano a mi casa, que bueno, en Venezuela se habló, y si no me equivoco se aprobó por vamos a decirlo, por una de las asambleas, una de las tantas asambleas que tiene Venezuela. Se aprobó una ley llamada Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y se aprobó a raíz de los eventos ocurridos en 2017 y en 2014, que están, por cierto, ahora bajo investigación por parte de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes internacionales ahí, ¿no? Y esa ley fue aprobada por una asamblea que pues mayoritariamente o absolutamente oficialista, y el texto de la ley desarrolla el derecho a la paz, el derecho al amor, a la democracia, a la convivencia, y establece obligaciones para medios de comunicación, establece obligaciones, digamos, responsabilidades que aplican a la mensajería en redes sociales, por ejemplo, y que se prestan bajo la bandera del amor, la tolerancia y la convivencia, y la bandera de aplicar políticas públicas en pro de esos fines, supuestamente. Es una ley que se presta para la persecución política, básicamente.
porque está planteada desde el Estado una narrativa acerca de unos eventos que ocurrieron y que la ley busca precisamente, bajo la bandera de la convivencia y la tolerancia, prevenir que de alguna manera se adopte una narrativa contraria, por considerarse peligrosa a esos valores que la ley dice proteger. Entonces, bueno, por supuesto hay que considerar políticas públicas que permitan la protección de determinados valores colectivos, pero bueno, como dije, el diablo por lo general está en los detalles. Perdón, muchas gracias, Ricardo. Tenemos varias preguntas, muchos comentarios, entonces ahorita uno de los últimos comentarios que ha llegado es, piden una reflexión entre negacionismo y su problemática legal en relación a los medios masivos de comunicación. Invito a cualquiera de ustedes que quiera opinar sobre negacionismo y su problemática legal en relación a los medios masivos de comunicación. Bueno, puedo responder a esa inquietud en el sentido de que aun cuando en nuestro país y en general en cualquier código penal tradicional occidental cuentan con leyes que castigan la apología del delito o al delincuente o una persona condenada, es decir, una glorificación que abarca también, por eso señalé que las leyes que castigan el negacionismo son una forma específica o agravada de un tipo penal clásico, y por lo tanto no habría problemas desde el punto de vista de la interpretación, de aplicar a la ley de la apología del delito, o en particular a un medio de comunicación de masas que durante las últimas décadas se han convertido en enormes monopolios, empresas monopólicas de la comunicación, y por lo tanto tienen responsabilidades penales y responsabilidades civiles frente a actos de comunicación, ¿no? Eso desde el punto de vista legal, y no creo que sea el más importante es, como Julia lo podrá, que debe conocer mucho más el caso del Holocausto, igual que Ricardo, que históricamente en los juicios históricos sobre estos crímenes internacionales no faltaron imputaciones y acusaciones y condenas a periodistas, como el caso de Nuremberg o en los tribunales de Ruanda. Comunicadores sociales que fueron condenados por su participación en estos crímenes, por la posición, digamos, incluso como acto preparatorio de esos genocidios. Es decir, el genocidio como fenómeno social tiene distintas etapas. Una de las etapas es la creación del enemigo subversivo a destruir, o el grupo nacional a destruir el grupo enemigo, y por lo tanto requiere la intervención de un conjunto de agencias, crear en la comunidad y en la sociedad la imagen negativa inferiorizada de grupos enteros que pueden ser colonizados, negros, árabes, enfermos mentales, mujeres, niños. Bueno, el papel que han cumplido los medios de comunicación en crear esos estereotipos negativos y favorecer el genocidio es una de las etapas de la comisión de atrocidades, antes de la ejecución de esas atrocidades. No puede haber ejecución de una atrocidad sin consenso. Y en ese consenso y en esa creencia común, que implica también grandes elementos de negación y de pérdida de la realidad, intervienen los medios de comunicación de masas. Muchas gracias, Alejandro. Continuando con esta discusión, me gustaría hacer una pregunta a Julia sobre si existe alguna evidencia si las condenas que se han dado a negacionistas en Alemania han logrado cambiar la actitud de estas personas. That's a good question. Esa es una muy buena pregunta. No, creo que uno tiene que distinguir entre dos grupos de personas que cometen delitos, el delito del negacionismo y la conducta específica
incluida. En primer lugar, y ese fue el motivo por qué trabajamos con esto en primer lugar, y por eso se dictó esta ley. Como dije, hubo un negacionismo claro o una aprobación por los grupos de derecha extremistas, y todavía lo tenemos, y la gente más joven. No hay un cambio de mentalidad, por así decirlo, obviamente. Y también ellos pueden utilizar estas leyes como una suerte de, como que se muestran como los que van en contra del Estado y que violan la libertad de expresión. También lo usan como una herramienta de provocación. Así que no hubo un cambio en su mentalidad. Después tenemos otro grupo de personas, como ya mencioné antes, es muy claro cuando se trata de esas manifestaciones que hay, de las medidas de la pandemia del coronavirus. No quiero decir que son personas normales, pero no son extremistas de derecha. Se muestran y ven a sus medidas y se comparan a ellos, a los judíos que fueron procesados durante el Holocausto. No estoy segura si hay algunos casos en contra de este grupo de personas que no tengan algún tipo de impacto, pero no estoy segura. No existe evidencia suficiente. Es bastante nuevo esto y todavía no existe debate académico contundente o la criminología para poder informarlo. Sería interesante saber sobre esto, pero tal vez también la idea es proteger la visión colectiva en contra de estos grupos minoritarios, por así decirlo. Muchas gracias, Julia. Tengo una última pregunta y después de esto vamos a empezar a finalizar el conversatorio. Esta pregunta, para el panelista que desee tomarla, ¿sería una ley contra los discursos de odio una opción para prohibir la negación de los crímenes contra la humanidad? ¿Alguien? Tal vez Ricardo, ¿quisieras tomar esta pregunta? Sí, pero veo que Andrea también quiere, no sé si Andrea quieres... Adelante, Andrea. No, por supuesto, me pareció, por lo menos en mi exposición, que sin lugar a dudas las leyes que criminalizan, que prohíben los discursos de odio y los discursos negacionistas son una alternativa, sí, claramente, para prevenirlos, para evitarlos. Sí, son una alternativa. Lo que intenté discutir era si era la única alternativa o la mejor alternativa. No es lo mismo hablar de discursos de odio que de discursos negacionistas, por otra parte, ¿no? Los discursos de odio son aquellos que incentivan al odio, incentivan a la violencia, y que deben tener, según las distintas tipificaciones, un impacto directo en la conducta, o que tengan la capacidad de modificar la conducta de las personas, de incentivar el odio o incentivar la violencia. Distinto es el tipo penal del negacionismo, que simplemente busca criminalizar, tipificar a quien, castigar a quien niega un genocidio o niega un crimen de lesa humanidad o una situación de crímenes de lesa humanidad. Pero si son alternativas, sí, claramente. La duda, la pregunta es si es la única alternativa, si es la mejor alternativa para prevenir la repetición de estos hechos. En Argentina tenemos mucha experiencia
en políticas de memoria, verdad y justicia, que justamente lo que intentan es el nunca más, es evitar la repetición de los crímenes horribles que sufrimos. Y entonces la pregunta es la tipificación del negacionismo, la mejor alternativa para seguir profundizando ese nunca más. Esa es la pregunta. Gracias, Andrea. ¿Tú querías añadir algo, Ricardo? Sí, solo 2 puntos. Trataré de ser breve en esto. Solo, primero, en relación a la pregunta anterior que le hicieron a Julia, es una pregunta importantísima porque en un Estado social, el derecho penal, la intervención penal, tiene que tiene que ser útil, tiene que existir una utilidad en la intervención penal que se proponga. Y no está muy claro hoy en día, yo creo, que las leyes que castigan el negacionismo tengan algún efecto concreto en prevenirlo o en cambiar la actitud de las personas de los negacionistas o en fortalecer la memoria colectiva de la sociedad. Y eso es una conversación que es crítica o que es fundamental a la hora de conversar y considerar si una ley negacionista tiene alguna utilidad, una ley penal concretamente, tiene alguna utilidad en una sociedad concreta o en la sociedad que se trata. Y respecto al tema del discurso de odio, pues de nuevo, el diablo está en los detalles, ¿no? No existe una definición, hasta donde entiendo yo, una definición sobre qué constituye discurso de odio. Y creo que a veces es bien complicado saber o determinar con claridad cuando una proposición o un comentario de alguien está motivado por el odio o busca incentivar el odio en contra de algún grupo concreto o no. Y bajo la bandera del discurso de odio se limita también muchísimo la libertad de expresión. Es distinto, por supuesto, cuando se incentiva directamente a la violencia. Y Alejandro mencionaba casos, por supuesto, importantísimos en derecho penal internacional que tienen que ver con, por ejemplo, medios de comunicación llamando y incitando a la comisión de delitos concretos en contra de grupos específicos. Y esa es una conversación completamente distinta. Pero determinar si algo incita al odio o no es una conversación más delicada. Y luego, primero definirlo, y luego, ¿quién decide cuando un comentario en particular está incitando al odio o es capaz de incitar al odio? Eso es una pregunta fundamental que lamentablemente suele conllevar a la limitación de la libertad de expresión y que está lamentablemente, o depende mucho de quién es el factor o la parte que está tomando la decisión acerca de qué constituye, o si una opinión particular constituye incitación al odio o no. Muchas gracias, Ricardo. Pues con esto quiero dar las gracias a nuestros 4 panelistas, a Julia Genaus, Ricardo Izquierdo, Andrea Poshak y Alejandro Lagia por haber compartido sus reflexiones y por esta discusión. Asimismo que agradecer a todos los que han participado vía YouTube y nos han mandado sus preguntas y comentarios, y una disculpa que no llegamos a pues atender todos los comentarios, pero creo que esta ha sido una discusión muy rica. Paso la palabra a Salomé para que dé unas palabras de cierre y bueno, con eso me despido yo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente la participación de todos y todas las panelistas que estuvieron dando este tan rico debate, y también agradecer a las organizaciones que nos acompañaron hoy, también a Vivian por su tarea de moderación y a las intérpretes Verónica y Karina que estuvieron trabajando durante toda esta actividad para que pueda llegar en idioma inglés y español a toda nuestra audiencia.
y también, obviamente, de parte de la Fundación Elizabeth Kasseman, el Global Diplomacy Lab y el Museo Sitio de Memoria ESMA, invitarlos a sumarse a las próximas actividades que estaremos desarrollando también en el marco de esta cooperación entre instituciones para debatir nuevos temas. Estaremos tratando sobre, en el futuro, en el mes de abril, sobre la temática de genocidio, y luego en el mes de mayo sobre sitios de memoria y patrimonio mundial. Muchas gracias por haber estado presentes y las esperamos la próxima.